he querido dejarla también un poco resumida. Ya todos la han leído, la han comentado, ya conocen el proyecto desde la fase de los inicios. Y como ya bien se dice, se llama o se tituló Entre huellas y clima, transformación ambiental de los pueblos de indios de la Mixteca 1545-1720. En este sentido, parto desde la idea de esta Mixteca alta, que es una zona con los niveles de erosión más severos del país, un espacio que presenta graves rezagos sociales, económicos, a diferencia de la bonanza económica que ostentó en la época colonial a finales del XVIII y parte también del siglo XIX. En este sentido, también se trata de indagar por qué esta zona es más visible estos procesos de transformación ambiental, ¿no? Que desde la biología y la ecología lo llaman degradación ambiental, pero que en el trabajo de tesis lo he tratado de comentar como transformación. Sí, se ve. No, es que se ha apagado el Nada micrófono. más queremos, si aparece el micrófono, el signo de micrófono apagado en la... Pero sí se escucha. bueno, Ok. adelante. Bueno, también en este sentido, dos autores que especialistas en geografía histórica, bueno, Bernardo García y Rodolfo Pastor, que se dedicó también a estudios de la Mixteca, coinciden que la Mixteca Alta es una zona erosionada principalmente por la agricultura y la ganadería, pero desde la época virreinal. Ellos también argumentan que esta transformación y estos procesos erosivos, que son muy evidentes en esta región, se deben principalmente a la ganadería. En este caso, en la tesis he tratado de debatir y también discutir que no solo la ganadería fue el factor que incentivó estas transformaciones, sino que también las propias transformaciones o las oscilaciones atmosféricas, en específico las lluvias excesivas, las sequías o los ciclos de sequía constante en compañía de procesos también de heladas atípicas, fueron elementos que incidieron en estos espacios. Bueno, en compañía también de una alta intensidad de movimiento ganadero. Respecto a los planteamientos, si bien la actividad ganadera, en particular el sistema de transhumancia de cabras y ovejas, tuvo un impacto en los cambios ambientales de la Mixteca, como bien menciono, la sequía, las lluvias y las heladas, englobadas en esta fase o gran fase que se llama pequeña edad de hielo, intervinieron los procesos de transformación ambiental en la región. Cuando me refiero a región, como se menciona también en la tesis, no solo me enfoco a este espacio que particularmente y tradicionalmente se ha denominado Mixteca Alta. Desde la propuesta teórica y metodológica se propone un enfoque de historia ambiental desde dos aspectos de análisis. Por un lado, la introducción del desarrollo de la ganadería menor, de ganado ovejero y caprino en la zona, en esta región, que se va a ir configurando y que va a tener nombre a partir de dinámicas políticas, sociales, económicas que planteo en la tesis, que la denomino la región ganadera o la región ganadera mixteca. Y ahorita voy a precisar también por qué ese término y versus esta gran región ganadera que también se expande desde Veracruz, las tierras bajas, hasta las costas de Oaxaca. Por otro lado, son las pulsaciones climáticas que se engloban en la pequeña edad de hielo de mediados del siglo XVI a principios de las primeras décadas del siglo XVIII, que es aproximadamente 1710-1720. También se hace hincapié en definir qué es historia ambiental. En este sentido, sé que hay varias metodologías de la historia ambiental, pero en este caso he optado también por una inclinación
hacia las corrientes y las propuestas de Brasil, que tiene que ver más con la cuestión latinoamericana, dejando un poco más esta postura metodológica del metabolismo social, que está más en boga en España. Y en este sentido he tratado de hacer un híbrido con las propuestas de Donald Boster, que tiene que ver con 3 ángulos de análisis. En este caso, la historia ambiental, como se entiende con estos autores, es la interacción entre sociedades humanas y el medio natural a lo largo del tiempo y las consecuencias de estas interacciones que se generan en estos espacios. Por ejemplo, mediaciones naturales y a la vez también mediaciones humanas en el espacio natural. El papel de la naturaleza en la vida humana estudia las formas de sociedades del pasado que ha tenido con esta vinculación con espacios no humanos. ¿Qué es ese espacio no humano? Pueden ser los bosques, pueden ser espacios desérticos, aquellos en el que el hombre no ha tenido una intervención como tal, que no se ha transformado o no lo ha modificado, pero la historia ambiental entra ahí en este espacio de análisis en el que la sociedad o las poblaciones tienen contacto con estos espacios y transforman estos bosques que supuestamente pensamos que están intactas, como la lacandona o la Amazonia, pero a la vez también ya son una transformación o una creación de interacciones humanas. Respecto a lo que comentaba de Donald Boster, es las 3 posturas, o sus 3 puntos, es la explicación de la naturaleza o la recreación del paisaje natural o del ambiente en el pasado, antes o durante el proceso de cambio. El segundo, socioeconómicos, que generan cambios en estos espacios o en los medios naturales. Principalmente la historiografía se ha abocado más en estos temas en el siglo XIX con estos comercios de monocultivo, como es la caña de azúcar, el algodón de la India o también el cacao en ciertas regiones de América Latina o en África. Y el tercero hace hincapié en esta percepción de la naturaleza a partir de mitos, creencias o de temas religiosos, ¿no? Cómo el humano entiende esta vinculación y cómo se van transformando también estos aspectos culturales a partir de las transformaciones económicas. El ejemplo más claro es la Ciudad de México, de una ciudad lacustre a una ciudad de concreto, o la cuenca del río Lerma de Toluca a una ciudad industrial, ¿no? En el siglo XVI tributan con productos del lago y la economía en el XX es propiamente ya. Respecto a los conceptos, es el ambiente, que denota este espacio que se construye socialmente desde la naturaleza y se modifica por dinámicas humanas a lo largo del tiempo. A diferencia del ecosistema, es un concepto también difícil de definir también desde la ecología, ya que un propio sistema o un ecosistema puede estar formado de varios ecosistemas, incluso un pequeño charco puede ser un ecosistema y a la vez un bosque, una selva es un ecosistema. Que hay varios organismos, varios sistemas dentro de este espacio e interactúan, ¿no? Transformación indica este traslado de situación que ocurre a partir de etapas de sucesión, a partir de interacciones o dinámicas humanas y naturales. Y el disturbio crónico también es un término que proviene de la biología y la ecología, que se divide en 2, ¿no? El disturbio agudo y el disturbio crónico. El disturbio agudo es aquel elemento que irrumpe en un ecosistema, en el caso de disturbio agudo, o un disturbio crónico que puede ser paulatino, que es el que se presenta principalmente en la zona de la Mixteca. Que esto es la explotación de bosques paulatinamente, ¿no? O la explotación de los pastos por ciertas décadas, pero que no se ve un gran cambio hasta que pasan ciertas cantidad de años o ciertas décadas o siglos. Aquí está un punto interesante. La gran región ganadera
Para definirla, tendría que haber estudiado todo el espacio desde Veracruz hasta las costas de Oaxaca, porque hay todo un elemento de unión de pueblos, de comercios, de actividades y de ciudades y villas que están ligadas desde Veracruz, la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla, la Ciudad Antequera y una parte también de Guerrero. Pero en este sentido, los documentos me permitieron identificar o proponer que hay una región ganadera mixteca, ¿no? Que tiene clima y un sistema hidrológico particular, grupos étnicos también particulares, unos nichos ecológicos que principalmente con una mayor preponderancia hacia espacios semidesérticos, toda una red de pueblos de indios, a diferencia de otras zonas ganaderas, en donde los mestizos y los criollos tienen una mayor preponderancia, como Nueva Galicia o la zona del septentrión de la Nueva España, ¿no? También estas actividades económicas que a la vez también dan una comunicación entre estas redes de comercio. La región ganadera, que la definí a partir de estos pueblos que emprendieron litigios por querellas a causa de los daños por el ganado, también por reportes de sequías y en algunos casos porque pertenecieron a la alcaldía de Tepozcolula, ¿no? Sin embargo, algunos pueblos también no pertenecen propiamente, bueno, algunos pueblos pertenecen a la Mixteca Baja, pero aquí el sentido es que están vinculados con esta actividad ganadera y con este espacio climático que es el ecosistema del semidesierto. Respecto a la temporalidad, desde los coloquios argumentaba que la historia ambiental no se basa en temporalidades humanas, sino en temporalidades de la naturaleza. Y en este caso he propuesto la temporalidad de 1545, cuando inicia un gran periodo de sequías en el centro de la Nueva España, coinciden con la aparición de varias epidemias, como el seco colistli, y a principios del siglo XVIII, que tiene que ver también con el final de esta fase intermedia de la pequeña edad de hielo, ¿no? Que es el minimum mountain. Respecto al balance historiográfico, el balance historiográfico de la historia ambiental se fue nutriendo de la geografía histórica, de la Escuela de los Anales, principalmente de Brodel y de Dury, y de la historia rural mexicana, principalmente por Palmer, Teresa Rojas, Tortolero, Elinor Melville, Claudia de Ovejas, Ariel O'Neill, Chevalier también, y de este gran salto de la historia rural mexicana, pues pasamos a la historiografía de la historia ambiental ya mexicana, ¿no? De los 90 y principios de los 2000. Pues esas son las imágenes del Parque Mixteca Alta sobre Yahuitlán, los procesos de erosión, que ahora son senderos turísticos o geoturísticos, y las terrazas de la Mixteca. Respecto a las conclusiones, pues es que existió una gran región ganadera que abarcaba el centro, el sur del virreinato, y en particular dentro de esta región ganadera había o se puede permitir indagar en ciertas regiones más locales o regionales, que en este caso es la región de la Mixteca. También hay una indagación sobre un ecosistema mayoritariamente semidesértico que no logró recuperarse o que a la vez también desde la historia ambiental observé que este espacio o este ecosistema que actualmente existe en esta zona es también una recreación y una construcción de estas interacciones que se dieron desde la
principalmente se aceleraron desde la época novohispana. Es una región expuesta a diferentes oscilaciones climáticas como consecuencia también de la ganadería, ecosistemas desérticos que fueron espacios que no logran, bueno, que ya lo dije, logran recuperarse, y también la causa de fenómenos naturales, ¿no? En este sentido también agregué el factor de los sismos, que también incidieron en las dinámicas de la población de estos pueblos. También se observa una mayor participación en labores pecuarias de caciques de pueblos de indios, a diferencia de lo que propone Herrera, de que eran grupos socioétnicos que no estaban interesados o vinculados con estas actividades económicas, ¿no? En la zona sur ellos sí tienen un mayor protagonismo, y también aquí un poco debatiendo la idea con Romero Frissi, en el que no, los españoles no fueron los únicos que llevaron la batuta ni este liderazgo en cuanto a actividades pecuarias, ¿no? Si bien los ganados de los pueblos o de los caciques puede decir que no eran tan numerosos a diferencia de los españoles, también tuvieron un mayor hincapié en este sector agropecuario. Bueno, el sector pecuario. También se percibe una importante participación de instituciones eclesiásticas que tienen o sustentan su economía de los jesuitas, de los dominicos e incluso de el convento de Santa Catarina de la ciudad de Oaxaca. Ellas, principalmente esta institución femenina, argumenta pobreza a finales del siglo XVI, y una de las medidas para solventar estos problemas económicos de la vida monástica es que le otorguen varias caballerías para que se dediquen a la ganadería y así puedan sustentarse. Se las otorga Felipe II, y en este caso también se comprueba que estas instituciones religiosas pues ven en la actividad ganadera de la región pues bastantes intereses económicos y una importante beta para invertir en esta actividad, ¿no? Que es lo que da sentido a esta región. Ahí terminaría. Estas son fotografías de trabajo de campo, de lo que logré hacer en el 2021. Esta es muy interesante porque es la zona arqueológica. Supuestamente solo deben pasar personas, pero las cercas están muy dañadas, no hay una delimitación. Es en Guajuapan, en el Cerro Cuatro Minas. Un señor muy amable con su hijo lleva a pastar las ovejas de su familia. Solo tiene 3, ¿no? Pero pasando este montículo llega a un valle donde se ve aquí este cerro y hay tierras de cultivo y también varias pues, pequeños, no puedo decir que ganado tan abundante, pero sí hay algunas cabezas de ovejas, ¿no? Esta fue durante la semana de la matanza de chivos que se llevó a cabo en 2021 en la Hacienda Rosario. Y tiene ahí otros temas que surgen, como la cuestión turística, gastronómica, las cocineras tradicionales, vinculadas ahora con estos chefs privilegiados desde mi punto de vista, que tienen restaurantes en pueblos mágicos, ¿no? Y aquí iba a traer otras donde está la matanza, pero luego son muy criticadas las imágenes por la sangre y los animales. Aquí está ya la carne. Este espacio fue muy interesante porque luego de las cabras que mataban, pues había nonatos, ¿no? O sea, cabritas que estaban tratando de recuperar y que podrían, bueno, que logran respirar, ¿no? Para integrarlos a los rebaños, los pechos. Y este fue el trabajo de campo y la culminación de la investigación. El objetivo de ellas. Son, bueno, lo que me permite ver, ¿no? Este espacio que todavía para siglo XXI son como reminiscencias de aquellas matanzas de toda esta red
de pueblos de Matanza, que no solo se ubicaron o se localizaron en Oaxaca, ¿no? También en Puebla. Y yo creo, lo que me permitió la investigación, es una vinculación de estas rutas ganaderas a las zonas de la montaña, que le platicaba la doctora Valentina, que mandaban productos ganaderos a estos reales de minas que están ahora en el sur del Estado de México, que están vinculados con Morelos y Toluca, y que posiblemente dan casi una vuelta, ¿no?, hacia esta zona de la montaña, Toluca, y posiblemente regresan al Valle de México. O sea, es toda una comunicación desde Veracruz, Puebla, los valles de Puebla, la zona montañosa de Oaxaca, luego las zonas de la costa de Oaxaca y la zona de la montaña. Pero lo que sí se percibe es una zona ganadera muy dinámica, muy contrastante, que a su vez también dentro de la propia Puebla pues hay un protagonismo de la agricultura, a diferencia de otras zonas dentro de esta gran región ganadera. Creo que hasta ahí.